Hay muertes que se esconden, pero esta fue diseñada para que nadie pudiera olvidarla. Dicen que algunas muertes son tan silenciosas que parecen planificadas por la propia oscuridad. La historia comienza en la madrugada helada del 21 de septiembre de 1327. El castillo de Berkeley está cubierto por una niebla espesa que no deja ver más allá de un par de pasos. La humedad corre por las paredes de piedra y el silencio es tan profundo que parece respirar. Dentro, en un cuarto estrecho y sin luz, Eduardo II yace encadenado. Su cuerpo está débil. Su espíritu, casi roto. Días enteros de humillación, aislamiento y miedo lo han convertido en la sombra de un rey. Esa noche, los guardias entran sin una palabra. No llevan antorchas. No anuncian órdenes. Solo traen un tubo de cuerno y un hierro al rojo vivo. Los gritos nunca salen del castillo. Las almohadas cubren su rostro. La carne se quema por dentro. Y cuando llega la mañana, el rey está muerto. La versión oficial dirá, muerte natural. Pero no hay nada natural en un cuerpo que arde sin dejar marcas. Para entender por qué un rey terminó quemándose desde dentro, debemos volver al día en que nació. ¿Cómo nace un rey destinado al desastre? Todo reinado condenado empieza con un niño que no encaja. Después de aquella noche oscura en Berkeley, debemos viajar al inicio. A Caernarfon, el 25 de abril de 1284. Allí nació el niño que un día sería rey, pero nunca encajaría en la corona que heredó. Su padre, Eduardo I, era un monarca temido, rígido, violento, forjado en guerras. Creía en la disciplina absoluta y en el poder que se gana con hierro y sangre. Pero su hijo era distinto. Mientras otros príncipes entrenaban con espadas, Eduardo II prefería el agua. Le gustaba nadar, remar, reparar techos, usar herramientas, observar a los artesanos y tocar la madera como si allí encontrara paz. Para un padre militar, era un signo de debilidad. Pregunta para mantener al espectador, ¿qué hace un rey cuando su heredero no se parece en nada a él? La distancia entre ambos creció año tras año. Eduardo I veía a su hijo como un príncipe blando. Eduardo II veía a su padre como una montaña imposible de escalar. Era la primera grieta en una relación destinada a romperse. La corona pedía un guerrero. Pero el joven príncipe solo quería ser el mismo. Pero la brecha familiar solo era el inicio, el verdadero incendio llegaría con un nombre prohibido. ¿Qué ocurre cuando un príncipe roto encuentra a la única persona que lo hace sentirse completo? Cada rey tiene un favorito. Eduardo tuvo uno que incendió Inglaterra. Después de crecer bajo la sombra de un padre que nunca lo entendió, el joven Eduardo encontró luz en un lugar inesperado, Piers Gaveston, un caballero gascón tan brillante como peligroso para el orden del reino. Gaveston no era solo un compañero. Era confianza. Era libertad. Era todo lo que Eduardo nunca tuvo en su propia familia. La cercanía entre ambos se volvió tan intensa que empezó a levantar miradas incómodas en la corte. No diremos que fueron amantes, pero su relación tenía una fuerza que traspasaba la simple amistad. Pregunta para retención, ¿qué hace un rey cuando su único apoyo se convierte en una amenaza para todos los demás? El padre de Eduardo lo notó enseguida. Para cortar ese vínculo, ordenó el exilio inmediato de Gaveston. Pero el joven príncipe lloró, suplicó y rogó por su regreso. Cuando Eduardo subió al trono en 1307, lo primero que hizo fue traer a Gaveston de vuelta. No solo eso, le dio el título de conde de Cornualles, uno reservado solo para sangre real. La nobleza estalló. El reino se dividió. Los rumores crecieron como fuego en un campo seco. Finalmente, un grupo de nobles rebeldes capturó a Gaveston y lo ejecutó sin piedad. Eduardo quedó devastado. La muerte de Gaveston no solo le arrancó a su amigo, también rompió el frágil equilibrio del reino. Lo que nadie imaginó es que el vacío que dejó Gaveston sería llenado por alguien aún más peligroso. ¿Qué pasa cuando un rey roto permite que otro hombre controle su corona y su vida?
A veces, el peor enemigo de un rey no está en el campo de batalla, sino en su propia cama. Tras la muerte de Gaveston, Eduardo quedó vacío. Y ese vacío fue la puerta perfecta para la llegada de Hugh Despenser el joven, un hombre ambicioso, frío y dispuesto a todo para dominar el reino. Despenser no tardó en convertirse en la sombra del rey. Tomó tierras, confiscó riquezas, persiguió a nobles y humilló a quien se interpusiera en su camino. La corrupción fue tan descarada que toda Inglaterra llegó a odiarlo. ¿Y Eduardo? Lo escuchaba. Lo obedecía. Le entregó un poder que ningún favorito había tenido antes. Mientras tanto, la esposa del rey, Isabel de Francia, veía su lugar en la corte desaparecer lentamente. Durante ceremonias, banquetes y actos oficiales, Eduardo ignoraba a la reina para elevar a Despenser. Hubo días en los que Isabel fue obligada a sentarse detrás de él, como si no fuera la reina de Inglaterra, sino una invitada más. Pregunta para evitar que el espectador se vaya: ¿cuánto puede soportar una reina antes de romper el silencio? Las decisiones manipuladas por Despenser hundieron al reino en inestabilidad. Los nobles se rebelaban. El pueblo murmuraba. Y la corona empezaba a tambalearse. La humillación de Isabel ya no era solo personal, era política. Y cada insulto alimentaba un odio silencioso. Pero Isabel no sería una reina rota, sino la arquitecta de una venganza histórica. ¿Qué hace una reina cuando descubre que la justicia nunca llegará si ella no la trae consigo? Cuando la reina se cansó de pedir justicia, decidió tomarla. Después de años de humillación pública, Isabel de Francia dejó de ser la esposa ignorada. Comenzó a pensar como una estratega. Y cuando comprendió que Eduardo jamás renunciaría a Despenser, tomó la decisión más peligrosa de su vida: abandonar Inglaterra. Isabel viajó a Francia con la excusa de negociar la paz. Pero su verdadero objetivo era otro. Allí encontró a un hombre que cambiaría el destino del reino, Roger Mortimer, un noble exiliado que había escapado de la Torre de Londres. La conexión entre ambos fue inmediata. Primero política, luego, quizás, algo más profundo. No importa si fueron amantes o solo aliados, lo cierto es que compartían un enemigo común: los Despenser. Pregunta para retención: ¿qué ocurre cuando dos fugitivos deciden enfrentarse a un rey? Desde Francia comenzaron a levantar apoyos, reunir dinero y hablar con nobles descontentos. Cada carta enviada en secreto. Cada promesa pactada en la sombra. Cada alianza escondida detrás de la diplomacia. Todo formaba parte de un plan: regresar a Inglaterra con un pequeño ejército y destruir al hombre que controlaba la corona. Isabel ya no era la reina humillada. Ahora era la líder silenciosa de una rebelión. Y cuando Isabel quiso volver, Inglaterra la recibió como si fuera su salvadora. ¿Qué sucede cuando un reino entero decide que su rey ya no merece la corona? En solo 10 semanas, la reina destruyó todo lo que quedaba del rey. El plan de Isabel y Mortimer ya estaba en marcha. En septiembre de 1326, desembarcaron en Inglaterra con un pequeño ejército. Parecía una fuerza insignificante, pero lo que llegó después fue una ola imparable. Los nobles cansados de los abusos corrieron a unirse a ella. El pueblo, harto del hambre y la corrupción, también se levantó. En cuestión de días, la reina humillada se convirtió en la líder de una revolución. ¿Y Eduardo? Huyó desesperado con Hugh Despenser, como un rey que intenta escapar de su propio destino. Ambos buscaban refugio, pero Inglaterra ya no tenía un rincón seguro para ellos. Pregunta para retención: ¿dónde se esconde un rey cuando su propio país lo quiere ver caer? La huida terminó rápido. Eduardo fue capturado, y Despenser, el hombre más odiado del reino, recibió el castigo más brutal posible: ahorcado, eviscerado y descuartizado ante una multitud que celebraba su caída. Sin aliados, sin poder y sin dignidad, Eduardo fue obligado a abdicar a favor de su hijo, un muchacho de solo 14 años. Por primera vez en la historia de Inglaterra, un rey era depuesto de forma pública y oficial.
Pero aún quedaba un último problema. Un problema del que nadie quería hablar en voz alta. ¿Qué hacer con un rey que sigue vivo? Y así comenzó el encierro que lo llevaría a una muerte, sin cadáver. ¿Dónde termina un rey cuando ya no sirve, ni siquiera como prisionero? No todos los castillos protegen reyes, algunos los borran. Después de ser obligado a abdicar, Eduardo II fue llevado al castillo de Berkeley, un lugar frío, húmedo y apartado del mundo. Al principio, sus guardianes mantuvieron una apariencia de trato correcto, comida mínima, una manta vieja, silencio constante. Pero nada duraría demasiado. Pronto llegaron nuevas órdenes. Órdenes que nadie quería escuchar en voz alta. No lo maten, pero asegúrense de que muera. Pregunta para retención: ¿cómo se destruye a un hombre sin tocarlo directamente? El castillo se convirtió en una prisión invisible. Eduardo vivía aislado, sin luz, sin compañía, sin sonido humano. Sus guardias cambiaban turno sin mirarlo, nadie le hablaba. Noche tras noche, escuchaba pasos que se detenían frente a su puerta, y luego silencio. La tortura no era física. Era psicológica. Gotas de agua cayendo durante horas. Comidas servidas a destiempo para romper su mente. Falsos mensajes de traición. Días enteros sin saber si era de noche o de día. Con el tiempo, Eduardo dejó de ser rey. Dejó de ser hombre. Se convirtió en un prisionero que ni siquiera sabía quién era. Y entonces llegó la noche del 21 de septiembre. Según los cronistas, 2 verdugos entraron sin antorchas. Usaron un tubo de cuerno y un hierro candente, quemando sus entrañas sin dejar una sola marca en su piel. Otras teorías hablan de asfixia. Algunas de veneno. Pero todas coinciden en una cosa: esa noche, el castillo de Berkeley mató en silencio. Pero 10 años después, alguien aseguró que Eduardo seguía vivo. ¿Y si la muerte más famosa de la Edad Media nunca ocurrió realmente? ¿Y si el rey que todos enterraron nunca murió? 10 años después de la supuesta muerte de Eduardo II, apareció un documento que puso todo en duda. Una carta escrita por Manuel Fieschi, un sacerdote genovés cercano a la corte papal. La carta no era un simple informe. Era una bomba histórica. Fieschi aseguraba que Eduardo no murió en Berkeley. Según él, el rey logró escapar del castillo gracias a simpatizantes que se arriesgaron a ocultarlo. La carta describía su fuga con detalles inquietantes: el viaje secreto por la costa, la huida disfrazado, y su llegada a Italia, donde habría vivido como ermitaño, alejado del mundo y de la corona que lo destruyó. Pregunta para retención: ¿puede un rey aceptar una vida de silencio, después de haber tenido un imperio bajo sus pies? Fieschi afirmaba incluso haber hablado con Eduardo personalmente y haber escuchado su confesión, marcada por culpa, remordimiento y miedo. Pero el mensaje de la carta dejó al mundo dividido. ¿Era una confesión real? ¿O una falsificación creada para debilitar al nuevo gobierno inglés? Los motivos políticos eran fuertes: Isabel y Mortimer necesitaron un rey muerto para justificar su poder. Sus enemigos, por el contrario, querían demostrar que habían construido su autoridad sobre una mentira. La duda nació allí, escrita en un trozo de pergamino. Y mientras la carta viajaba por Europa, su supuesta tumba atraía peregrinos. ¿Cómo se mantiene vivo un rey, incluso después de que todos juran haberlo visto morir? Algunos reyes gobiernan después de morir. Eduardo fue uno de ellos. Mientras la carta Fieschi viajaba por Europa, Inglaterra miraba hacia otro lugar: la tumba de Eduardo II, en la Catedral de Gloucester. Un sepulcro solemne, cubierto de mármol frío, pero con una duda que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Estaba realmente el cuerpo del rey allí dentro? Las dudas crecieron. Algunos decían que el cadáver nunca fue visto públicamente. Otros juraban que el ataúd había llegado sellado. Y había quienes aseguraban que las medidas del cuerpo no coincidían. Pregunta para retención: ¿qué es más peligroso, un rey muerto, o un rey que tal vez siga vivo?
Mientras tanto, la imagen de Eduardo sufrió un destino distinto. Durante siglos, cronistas hostiles lo pintaron como un hombre débil, dominado por sus afectos y marcado por rumores sobre su sexualidad. Lo usaron como ejemplo de lo que un rey no debía ser. Pero los historiadores modernos comenzaron a mirarlo con otros ojos. Vieron a un hombre sensible, vulnerable, incapaz de sobrevivir en un mundo de violencia y traición. Un rey atrapado entre lo que era y lo que la corona exigía. Su caída dejó una huella imborrable. Eduardo II se convirtió en el primer rey inglés depuesto de manera formal. Un precedente que helaría la sangre de todos los monarcas que vinieron después. Pero la verdadera herida fue el legado que dejó a su hijo. ¿Puede un reino construir su futuro sobre el cadáver de su propio pasado? El hierro candente lo mató una vez, pero la historia lo mató 100. Después de la muerte, o desaparición, de Eduardo II, Inglaterra intentó limpiar sus cicatrices. El joven Eduardo III, apenas un adolescente, comprendió que para gobernar tenía que cortar las sombras que lo rodeaban. Su primer acto fue brutal, capturó a Roger Mortimer, el hombre que había destronado a su padre, y lo mandó ejecutar sin piedad. A la reina Isabel, su propia madre, la encerró en un convento, condenada a vivir rodeada de silencio y culpa. Pero aunque el trono cambió de dueño, la corona seguía ardiendo. Eduardo III heredó un reino marcado por los errores de su padre, traiciones, humillaciones y una historia escrita por enemigos. Pregunta para retención: ¿puede un hijo escapar del destino que quemó a su propio padre? La historia de Eduardo II no es solo la caída de un rey. Es un recordatorio de algo más profundo, que la vulnerabilidad, en la política, es un pecado imperdonable. Que el deseo personal puede destruir un imperio. Y que el poder, cuando se usa para humillar, siempre cobra un precio. Eduardo II murió entre sombras, pero su figura siguió viva como acusación, advertencia y leyenda. La corona que no supo sostener, terminó cayendo sobre quienes lo rodeaban. Y tú, que escuchas esta historia, recuerda algo: los reyes pierden tronos. Los pueblos pierden verdades. Y las mentiras que protegen a los poderosos, sobreviven durante siglos. Porque en la historia, el silencio nunca es inocente.